Primera Hora. Presenta Arturo Criado. Minutos pasan de las 8 de la mañana, de las 7 en Canarias. Abrimos tiempo para el análisis, reunión de Primera Hora, hoy con Ricardo Ruiz de la Serna, abogado, asesor de empresas. Muy buenos días, Ricardo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Arturo? Buenos días. ¿Cómo estamos? Bueno, yo estoy bien, pero la economía, bueno, ¿qué te voy a contar? La economía, ¿no? ¿De aquella manera? Sí, no, hay que hablar de muchas cosas, ¿eh? Tenemos mucha tela que cortar, sí. Tenemos mucha tela. Ramón Zárate, socio director de Zárate AFI. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Hola, Arturo, buenos días. ¿Tenemos tela que cortar o no? Bueno, lo previsible, no, yo creo que sí. Yo digo que siempre se van cumpliendo los guiones. Eso sí, hoy no tengo gafas, con lo cual he cumplido yo, no he cumplido. No ha cumplido el suyo, ¿no? Sí. Bueno, le daremos, le pondremos de lazarillo, si le parece, a Ricardo Ruiz de la Serna. Ahora avisamos a Merkel que te mande. Domingo Soriano, periodista, economista, miembro del Instituto Juan de Mariana. Muy buenos días, Domingo, ¿cómo estamos? Buenos días. Y Alfonso Tezanos, presidente de FEDECAM. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Arturo. Estoy al 70%. Al 70%, ¿y sí. El otro 30% que se lo ha dejado? Se quedó en Bankia. Ah, eso le iba a preguntar, si en Bankia o pagando tasas. Además, creo que me he explicado mal. Yo creo que voy al 30, porque el 70 fue lo que se quedó realmente. Bueno, señores, empezamos fuertecito. Empezamos hablando además de Bankia, es la que mayor esfuerzo va a tener que hacer dentro de la reforma del sistema financiero que conocíamos ayer. Plan de negocio para los próximos años, lo hemos venido contando, pero bueno, les doy pinceladas rápidas. 28% de empleados despedidos, es decir, unos 6.000 puestos de trabajo. Venta de participadas en negocios no bancarios, deja de lado la filial en Miami. Recibe 18.000 millones de euros de recapitalización, 24.600 millones de activos inmobiliarios los traspasa a la Sareb. En definitiva, ¿qué les parecen los planes de Bankia? ¿Qué les parecen los planes de Goyri Golzarri para intentar poner otra vez en órbita a la entidad? Desde luego lo tiene complicado, es todo un reto, pero bueno, hay que ser por lo menos un poquito de optimismo. Yo creo que todo lo contrario, con el plan que ha hecho, lo tiene hasta fácil ganar dinero, porque se va a quedar reducido a la décima parte, es decir, con poco que haga ganará algo de dinero, mucho o poco, pero ganará. Es decir, lo que está claro es el modelo de banca español, es un mix entre el americano y el europeo, es decir, aquí hemos jugado a banca de inversión con cajas de ahorro, y así nos ha ido, claro, es decir, entonces lo que ahora pide quien pone el dinero es de alguna manera volver lo que se dice ahora está muy de moda, que es vuelta back to basics. Exacto, ¿no? Se dice así, ¿no? Bien, gracias por la ayuda. Van a volver a ser caja de ahorros en el sentido literal, es decir, con nombre de banco, pero realmente con ámbito local, se van a dedicar solamente a préstamos a particulares, si es que lo hacen, a pymes, no pueden dar préstamo por motor, tienen que vender todas las participaciones industriales, etcétera, etcétera. Es decir, todo el negocio de banca de inversión, estilo, pues para que sepamos, tipo JP Morgan, tipo Morgan Stanley, pues han dicho que no, que eso no es su cometido, que tienen que volver a hacer lo que tienen que hacer. Con esta reestructuración en toda regla, no sé el coste que tendrá, probablemente va a dar hasta dinero. Yo pienso que sí, es decir, otra cosa es que va a afectar efectivamente a 5 o 6 mil trabajadores que se van a ir a la calle, porque claro, estaban dedicados a otros menesteres, ¿no? Es que fíjate, Arturo, que esto de Bankia, que desde el punto de vista económico yo creo que Ramón lo ha reducido o lo ha explicado muy bien, es una reducción. Dentro de poco en esta tertulia vamos a poder montar Bankia también y, sí, claro, y a poco nos dejen un dinerillo, pues también podemos. Mira, nosotros somos caja de ahorro, sí, nunca quisimos ser banca de inversión. El sector público va a encontrar cómo sacarle dinero al contribuyente, dánoslo a nosotros para que podamos empezar a hacer préstamos y así nos va a ir, ¿no? Pero al margen de la broma, lo que a mí más me indigna de lo de Bankia es la situación de impunidad en la que nos encontramos. Fíjate que es justo que a los trabajadores de Bankia se les apliquen las mejores condiciones posibles a la hora de los despidos, pero ¿por qué a los de Bankia y no a los de tantísimos sectores que también están sufriendo despidos? Porque los de Bankia han tenido la capacidad de mejorar esas condiciones que establece la reforma laboral de 20 días por año de trabajo, porque esos sí han tenido la capacidad de negociar y otros colectivos no la han tenido. Eso me parece una injusticia. Me parece otra injusticia lo que han tenido que sufrir la gente a la que se engañó con la suscripción de acciones, a la que le hicieron creer que Bankia no solamente era solvente, que era realmente un buen negocio. Y eso también me parece mal. Insisto que no ataco la dinámica del mercado de que quien entra en un negocio de acciones sabe que se expone a que las cosas vayan bien o vayan mal. Me refiero a que en este caso la información, que es un elemento central del mercado, ha funcionado de forma deficiente. Y no te diría solamente la falta de información, sino la desinformación. Lo que a la gente le contaron que era mentira. Yo confío en que de todas maneras la historia de Bankia termine relativamente bien, en el sentido de que Bankia pueda salvarse, pero espero que esto no quede impune. O sea, que este engaño que le hicieron a los ciudadanos no quede únicamente en las páginas más negras de las entidades financieras en España, sino que pasen más cosas.
Alfonso. Bueno, pues mi intervención iba a ir por este camino, amigo Ricardo, porque, es decir, cuando... Déjame que te interrumpa un momento, os voy a dar más madera. El otro día me mandaron un informe declarado en indemnizaciones que se van a dar directivos o pensiones, etcétera, etcétera, de cajas de ahorro nacionalizadas, ronda los 400 millones de euros. Sí. Pues fíjate. Lo declarado, es decir, lo que no se sabe luego, todavía final, hasta 400 millones de euros. Que al señor que le vendieron preferentes, no sé si vieron ustedes las imágenes de ayer de las asambleas de afectados por las preferentes, eran todo gente joven. Y nótese la ironía. Es decir, gente mayor de 70, de 80 y tantos años, sin muchos conocimientos. Es decir, precisamente todo lo contrario del público al que debería ir dirigido pues la venta de las preferentes. Bueno, lo que sí que parece claro y evidente es que lo de Bankia es un fiasco terrible. Pero ese fiasco o este fracaso no es un fracaso casual, ni es un fracaso que se haya producido ni cuajado de un día para otro, ni de un mes para otro, ¿no? Yo creo que es una cuestión que viene arrastrándose hace ya por lo menos entre 4 y 6 años. Y al fin y al cabo terminamos preguntándonos todos, y bueno, ¿y quién ha perdido? ¿Quién es el que pierde en esta situación? Pues mira, los primeros que han perdido evidentemente son los accionistas y los usuarios de la entidad, que evidentemente nos guiábamos por una información contable que parecía a todas luces solvente, parecía magnífica y bueno, pues nos guiábamos por un nombre, por un prestigio y por una trayectoria que había sido, no voy a decir impecable, pero sí muy buena. La segunda, por lo que veo, los trabajadores. Ahora los trabajadores efectivamente son los primeros, los segundos, ¿no? En pagar las consecuencias de una desastrosa gestión. Pero además de una desastrosa gestión que creo que es compartida. O sea, esto no es un problema ni de Miguel Blesa ni del señor Rodrigo Rato. Yo creo que es un problema de todos los que le rodean. Pero si tú analizas esto desde el punto de vista de un usuario corriente y moliente, es que te terminas preguntando, decir, bueno, pero esta gente, ¿esto quién leches lo supervisa? ¿Quién supervisa esto? Es decir, ¿dónde ha estado el Banco de España durante todo este tiempo? El Banco de España, ¿por qué? Si es la entidad que controla, analiza y supervisa todas las entidades financieras, pero no para garantizar los intereses de los usuarios ni de los accionistas, no, sino para garantizar el tráfico bancario y la estabilidad bancaria. ¿Dónde ha estado? Es decir, ¿por qué ha consentido permanentemente todas estas irregularidades una tras de otra? Es decir, si todos... al parecer ahora sabían que la situación financiera de Bankia era la que era, ¿por qué se le permite salir a bolsa con unos informes que no tenían absolutamente nada que ver con la realidad financiera de la entidad? Es decir, yo no sé, y soy penalista, pero no me quiero meter en estos berenjenales hoy, a estas horas de la mañana, ¿no? Pero si te pones a analizar esto, parece que esto es casi de libro un delito de estafa. O sea, te coges el Código Penal, lo miras, lo analizas, aquel que con engaño suficiente y bastante es capaz de detraer patrimonio. Entonces empiezas a pensarte a ti mismo y decir, claro, aquí nos han hecho una apariencia de legalidad, una apariencia de solvencia y una apariencia de que tenemos una entidad financiera magnífica, consentida por el interventor, que era el que tenía que haber parado todos estos asuntos, y nos hemos encontrado con que ahora los consumidores, los usuarios y los empleados de la propia entidad financiera ahora se encuentran que son los que tienen que pagar los platos rotos de todo un desastre y underman de un equipo directivo que, a mi juicio, no es que haya fracasado el asunto, es que sencillamente yo creo que han actuado, a mi juicio, negligentemente. Sí, a ver, ya hay dos cuestiones con Bankia. Yo hacia el pasado estoy bastante de acuerdo con lo que se ha dicho aquí. Y además esta semana hemos tenido dos pruebas bastante... Bueno, dos pruebas. Ha habido dos momentos interesantes a los que yo he podido asistir en primera persona, que fue el otro día la declaración de Miguel Blesa en el Congreso anteayer, el martes, que bueno, consiguió el hito de ser la declaración más aburrida en una comisión que yo he visto en el Congreso, y no lo tenía fácil porque he visto cosas realmente aburridas, pero Miguel Blesa se superó, durmió a toda la sala, pero es que además la durmió dibujando un panorama idílico. Cualquiera que oyese a Miguel Blesa estaría pensando que bueno, estábamos ante una de las entidades más sanas del mundo, en una situación perfectamente solvente. Y claro, todos los que estábamos allí nos preguntamos, pero bueno, este señor, o sea, mañana van a presentar un plan de ajuste, de reestructuración brutal, y este señor nos está planteando aquí el Edén, un paraíso bancario y financiero. Entonces, a mí, hacia el pasado, me parece que este tipo de actitudes, bueno, pues lo que se está comentando aquí es así, pero me gustaría destacar que siempre que estamos hablando del rescate de la banca, el rescate del sistema financiero español, ni el señor Miguel Blesa ni ninguno de los otros presidentes de las cajas
son banqueros ni son financieros. Yo no tengo especiales simpatías hacia los grandes banqueros de este país, pero ni el señor Botín, ni el señor Francisco González, ni ninguno de los grandes bancos de este país está necesitando ser rescatados. Lo que se está rescatando en este país son las cajas públicas dominadas por políticos, creadas por políticos, gestionadas por políticos, y es eso lo que ha explotado en este país, y es eso a lo que le estamos teniendo que meter dinero. Entonces, que no se nos olvide nunca cuando hablamos, porque se ve en las tertulias, se lee en los periódicos, el rescate del sistema bancario. Oiga, no, vamos a ver, el sistema bancario español más o menos ha pasado la crisis con una cierta solvencia. Lo que está rescatando son los organismos políticos dominados por políticos. Y hacia el futuro de Bankia, yo también estuve ayer en la rueda de prensa de Godoy y sí que me permitió ser un poco optimista con la entidad. Es decir, el plan que presentó me pareció razonable. Él me pareció extremadamente razonable, me gustó mucho, ya lo conocíamos, pero su actitud ayer, tanto las explicaciones que dio como las dio, fue claro, fue preciso, no se escondió detrás de tecnicismos para explicar cómo iba la situación del banco y cómo iba a evolucionar en los próximos años. Y bueno, pues quizás sea el punto de partida de una recuperación que hacía 5 años que tenía que haber empezado seguramente. Sí, yo no puedo estar más de acuerdo contigo. Es decir, al final, y lo sé por experiencia profesional, las cajas se dedicaron a hacer, como he dicho antes, banca de inversión americana, al puro estilo JP Morgan. O sea, porque lo he visto, lo he padecido y lo he visto. Es decir, el intercambio de cromos era un hecho constante entre directores generales, que los que mandaban sus directores generales y directores de tesorería eran políticos puros y duros. Es decir, aficionados. Sí, aficionados pero incluso a las cosas al trueque más simple, ¿no? Es decir, insisto, esto es un back to basics, es decir, al final lo que vamos a volver es decir a lo que nunca tenías que haber dejado de hacer, que es decir, banca local, es decir, caja de ahorro. Usted qué sabe hacer, ¿no? En definitiva. Es decir, volver a lo que tenemos, es decir, probablemente lo que ha hecho Goizarri, el presidente de la sensatez del mundo, efectivamente, se reduce tamaño, quitas los ingresos son recurrentes, tal, pues seguramente ganarás dinero. Me sorprendió una cosa ayer de todo el plan. Mantiene la banca privada. Dices, ¿y esto qué dice la gente? ¿Qué es banca privada? Dices, eso es banca para listos. Es decir, entonces, seguimos mezclando conceptos, que es banca comercial, banca de producto financiero, y banca de producto bancario. Una cosa son préstamos y otra cosa son vender cosas diferentes a préstamos o depósitos a plazo. Y aquí estamos mezclando otra vez. Dice, aparentemente la banca privada la mantiene. O sea, es decir, las noticias que da, o sea, es decir, eso considera que es una fuente recurrente de negocio. Peligroso, peligroso. Por el tema de las preferentes. Pues efectivamente, leonino. Pero bueno, a mí, una de las cosas que tampoco entiendo muy bien ayer como profesional del sector financiero, es decir, lo siento pero es una buena noticia el canje que van a dar. Porque hasta hace una semana, que sepáis que los cómo se estaban negociando mercado secundario o posibilidades estaban con descuentos del 70 para arriba, lo que iban a perder casi todos los inversores en preferentes. No sé el arte de vivir lo que han hecho, no lo tengo muy claro, cómo han sacado o por dónde sale el 39%, significa que debían de estar cotizando en el mercado. Y tampoco tengo muy claro que van a ser canjes, que van a hacer recompras para luego darles acciones. Es decir, al final van a seguir especulando porque le van a dar unos activos que lo que van a conseguir es liquidez. En fin, me parece que ayer lo que soltaron fue muchos titulares, se quitaron mucho lo que decís todos, responsabilidades, pero el tema es gordo, o sea, es decir, al final... Hombre, todavía queda mucho trabajo para hacer, incluso el propio Goizarri lo decía, todo el tema de preferentes, etcétera, tenemos que ir estableciendo poco a poco cuáles van a ser todos los criterios que tenemos que ir llevando a partir de ahora y de qué manera lo vamos a ir haciendo. Hombre, yo creo que sí, o sea, es decir, pero vamos, es una gran noticia los que tengan, por ejemplo, deuda subordinada con vencimiento fijo, que le digan que solo van a perder un 15%, descontaban un 55%. Es decir, es una gran noticia, es decir, pues se van a salir un poco de rositas, es decir, simplemente por aquello de mantener la clientela, porque eso es lo que al final intentan mantener, la clientela, y dicen, bueno, pues se va a perder, pero un 15% mucho menos que un 55% que están dispuestos a perder. Las preferentes, para que hagáis una cosa de que estamos hablando, hace 20 días os prometo que se compraban por un 25% de su nominal, O sea, estaban asumiendo pérdidas del 75%, es decir, y efectivamente estoy de acuerdo, no puedo estar más de acuerdo con todos vosotros, es decir, al final son políticos los que han gestionado esto, políticos que no saben de esto absolutamente nada. Y que no se juegan su dinero, importantísimo. Y haciendo banca de inversión al puro estilo americano. Me voy a comprar un banco en Miami, me voy a comprar una sociedad de no sé cuántos, me voy a meter un porcentaje en Iberia, para estar en el consejo de administración, me voy a meter en tal sitio. Intercambio de cromos de banca de inversión sin un mero criterio financiero, Sí, lo que pasa, lo que dice Ramón es verdad, pero yo quiero volver a lo que ha dicho antes Alfonso, porque además de un presunto delito de estafa, yo veo indicios del delito de manipular los precios de mercado.
de realizar maniobras con el ánimo de alterar los precios del mercado, que es un delito en el que, por cierto, en otros países se imponen unas condenas, tanto pecuniarias como de prisión, severísimas, y que en España es un delito que figura en el Código Penal y que yo recuerde, no me viene ahora mismo a la memoria que haya habido una sola condena de condena. Y ahí podríamos entrar en una espiral, en un abanico mucho más amplio de posibles responsables, porque claro, en lo que ocurrió no solo con Bankia, sino en general con las cajas, hubo responsabilidades de los responsables de las entidades financieras. Hubo de los que tenían que informar y entraron en el juego de las entidades, y en lugar de informar al servicio de los ciudadanos, que es la finalidad de los medios de comunicación, se dedicaron a informar al servicio de las entidades. Hubo las responsabilidades de los que tenían que calificar esos riesgos, y hubo, por supuesto, la responsabilidad, por un lado, del regulador y, por otro lado, del supervisor. Claro, si nosotros pensamos que el 15% de lo que pierdes al final te sale bien porque podías haber perdido el 75%, caramba, para pero no lo excuso, pero que no lo excuso. Está claro que, no, por supuesto, Ramón, sí está claro que tú no lo excusas y que no lo excusa ninguno de los presentes. Pero lo que yo quiero decir es que dice muy poco de España como país creíble para invertir. Creo recordar que fue ayer o anteayer, hubo un conocido empresario que prosperó durante la época de las .com y que dio un diagnóstico de por qué se había ido a los Estados Unidos, y era terrible. Él dice, cualquier empresa necesita un determinado entorno para crecer. Bien, España sigue sin dar ese entorno, por desgracia, por cosas como la impunidad. Es decir, en los Estados Unidos efectivamente un banquero se juega su dinero, pero es que además si un banquero hace mal, o un financiero hace mal, como podría ser el caso de Madoff, va a la cárcel de por vida. Aquí, cuando ha habido condenas a banqueros, el gobierno los ha indultado. O el Tribunal Constitucional ha revisado la institución de la prescripción para que le fuera conveniente. Es decir, se han dado situaciones verdaderamente graves. Porque a cualquiera de los oyentes que nos estén escuchando ahora mismo, les puedo garantizar que si les condenan penalmente, no va a haber un constitucional que les va a aplicar la doctrina de la prescripción. Ni va a haber un gobierno que automáticamente les indulte. ¿Cuántos empresarios se indultan en España, por ejemplo, condenados por delitos contra la seguridad de los trabajadores? Ni uno. Ni uno. ¿Y por delito tributario? Ni uno. No. ¿Y cuál fue el último que indultó el señor Zapatero 24 horas antes de abandonar el gobierno? Al señor Sáez, del BBVA. Y condenado Eso son cosas de verdaderamente... por un delito gravísimo, denuncia falsa. Que eso sí que produce alarma social. Es decir, cantidad de personas que sí estarían en condiciones de ser indultados en un momento determinado, bien porque la situación suya personal ha cambiado totalmente, porque el desastre en la celebración de los juicios hace que una persona de que supuestamente comete un delito hasta que es juzgado pasan 10 y 15 años, y ahora resulta que efectivamente te encuentras con los indultos. Pero vuelvo a decir lo mismo, es decir, los platos rotos aquí, ¿quién los paga? Porque ser accionista de un banco o jugarte una inversión, tienes un riesgo, puedes ganar o puedes perder, eso lo asumimos todos, eso está claro, esas son las reglas de juego. El gran problema que ocurre es que con las cajas de ahorros en España, en los últimos años, se ha producido un desastre absoluto. Pero un desastre absoluto provocado no solamente por la mala gestión de los gestores, sino también por el consentimiento de los supervisores que tú acabas de citar anteriormente. Es decir, todos son cómplices necesarios, todos son coautores, todos son encubridores y todos terminan siendo las figuras estelares de, no sé si será de un delito o un concurso de delitos. Lo que sí que está claro es que hay un consentimiento pleno y permanente, no solamente por las administraciones y los que tienen que intervenir en estos casos, sino también por la Administración Central, que es el gobierno. Solo hay que ver que efectivamente las entidades financieras quebradas son cajas. Es decir, el Banco Santander, pues mejor o peor, ha salido del atolladero, el BBVA ha salido del atolladero, el Banco Sabadell salido del atolladero, ahora el Banco Popular ha salido del atolladero, pero es que te pones a mirar ahora mismo el perfil de todas las cajas de ahorros de este país y empezamos por Caja Castilla-La Mancha o Caja del Mediterráneo, luego por Caja Madrid, así sucesivamente, Madrid, y claro, y esto es un Galicia. desastre absoluto. Y ese problema es que además se ha estado utilizando el dinero de pequeños inversores y de pequeñas personas, ahorradores, que será la filosofía de todas las cajas, ¿no? Es decir, muy doméstico, muy domiciliario, muy de su entorno, muy comarcal, y efectivamente lo que hacían era administrar el dinero de todas esas personas. Y cuando se quieren poner a jugar a ser grandes estadistas financieros, estas personas, que en la mayoría de los casos todos eran políticos puestos a dedo, con todos los amigos que traían consigo, estos que tenían puestos a dedo, han hecho la mayor barbaridad del mundo. Y así estamos. Así que no me vale ahora con que me digan ahora que tenemos una posibilidad de rescate y de salida de Bankia, que me parece muy bien y espero que se solucione lo antes posible. Yo lo que sí que espero es que se analice toda la trayectoria de Bankia de estos 5 últimos años y que alguien o algunos tendrán que pagar sus responsabilidades. No sé si en la cárcel o dónde, pero las tendrán que pagar. Y sobre todo, una cosa, y perdóname que interrumpo, que estoy con ganas de hablar, es decir, ¿por qué si el resto de las cajas que tienen menos problemas en términos de agujero económico se van a vender, por qué no se vende Bankia?
Es decir, ¿por qué no se vende? ¿Por qué? Porque es un tema político puro y duro. O sea, es decir, todavía se sigue haciendo una gestión política de Bankia. Es decir, no nos olvidemos. Es decir, que este 60% dice, pues si para eso interesa en un momento dado venderlo, ponerlo empuja. Es decir, igual se lo queda a alguien, igual se lo queda a la Caixa. Es que hubo incluso comentarios en su momento de que la Caixa pujó por Bankia. Es cierto. Fue el señor Rato y compañía, dijeron que no querían, porque era un tema político. ¿Qué cargo voy a tener yo y qué cargo no voy a tener? Y los mentideros financieros se sabía perfectamente que había una oferta en firme por parte de Caixa. Hombre, a ver, la Caixa lo dejó clarísimo el año pasado en su Junta General en su presentación de resultados, perdón, en la presentación de resultados de la Caixa, una pregunta de los periodistas lo dejó clarísimo. Isidre Fainé dijo que sí, dijo que era una perspectiva que estaba encima de la mesa y más o menos vino a decir, sin decirlo claramente, que ellos estarían interesados, y aquello se paró. En cualquier caso, a ver, lo que estamos diciendo las cajas, lo que yo comentaba antes. De cara al futuro, la gente está diciendo, ¿vamos a recuperar el dinero que se está metiendo en Bankia, sí o no? Pues yo creo que ayer, como decía antes, se están poniendo a lo mejor la primera piedra para por lo menos no perderlo todo. Es decir, lo que se ha puesto en la CAM y lo que se ha puesto en el Banco de Valencia, hay que dejárselo claro a la gente, eso ya se ha perdido. Es decir, el Estado ha metido 4.500 millones en el Banco de Valencia, es dinero a fondo perdido. Y se ha ido y se lo ha dado a la Caixa por €1 y ese es dinero a fondo perdido. En Bankia es diferente. En Bankia lo que ha hecho el Estado con los 18.000 millones que va a meter es comprar Bankia. El Estado a partir de ahora, bueno, ya tenía el 48% del capital y ahora tendrá el 70 o el 80%. Y el objetivo es que este señor Golzarri sanee el banco, lo haga otra vez solvente, rentable, y que alguien llegue dentro de 4 o 5 años y quiera comprarle las acciones al Estado y el Estado recupere esos 18.000 millones. ¿Lo va a conseguir o no? Claro, ahí está, digamos, esa es la pregunta que nos debe importar ahora, digamos, de cara al futuro como contribuyentes. Yo creo que ayer a lo mejor se puso la primera piedra en ese camino para conseguir recuperar, si no los 18.000 millones, parte. Que yo creo que yo no estoy seguro de si ahora intentáramos vender Bankia, cuánto nos pagaría alguien por Bankia y cuánto le costaría. Pues, o sea, lo que está claro, en el sistema tal y como está montado, si dejamos quebrar a los bancos, yo soy partidario de dejar quebrar a los bancos y que sean los accionistas los que recapitalicen al banco, o los tenedores de deuda subordinada los que recapitalicen al banco. Pero ese no es el esquema que se plantea en España en ningún caso, bueno, en España ni en Europa. Si no vamos a dejar de quebrar a los bancos, yo creo que la solución que se ha impuesto con Bankia, que es meterle estos 18.000 millones, intentar reflotar la sociedad y venderla dentro de 4 o 5 años con un equipo gestor realmente solvente, y yo confío en el que se ha puesto, pues creo que es la menos mala de las soluciones. Josep Piqué, presidente de la Asociación para la Búsqueda de la Excelencia, presidente de Vueling, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Valores y excelencia los hemos dejado a un lado durante los años de la bonanza. Yo creo que durante los años de la bonanza, desde luego, muchos de los problemas que tenemos es porque pensábamos que no hacía falta ser sensibles a valores tales como la prudencia, la humildad, el respeto, el compromiso, la integridad. Y desde luego esos valores y esa excelencia los necesitamos ahora si queremos salir de la crisis. Necesitamos buenas políticas económicas, necesitamos buenos comportamientos empresariales y sindicales, pero desde luego necesitamos valores. Valores que son importantes. ¿El sector financiero se ha olvidado de esos valores? Yo creo que como tal sector en su conjunto sería probablemente injusto expresarlo en estos términos, pero qué duda cabe, y todos tenemos ejemplos en la cabeza, que obviamente no voy a mencionar, de comportamientos en el sector financiero que han olvidado valores tales como que hay que decirle la verdad a los clientes, que hay que ser muy honrados a la hora de administrar recursos que son ajenos, que hay que mirar la rentabilidad de las empresas porque en eso se basa su continuidad y su prestigio, y no atender a razonamientos extraempresariales y muchas veces de carácter político o de carácter territorial. Desde luego ahí el sector financiero es uno de los que tiene que hacer una reflexión más profunda. ¿Y cómo lo tiene que hacer ahora? Lo digo porque, claro, recuperar el prestigio perdido durante todos estos años y sobre todo en los últimos 2-3 años puede resultar complicado. Pues fácil no va a ser, porque el daño está hecho. Además, normalmente pues las personas tenemos propensión a generalizar, ¿no? Y a pensar que todo el mundo es igual. Eso vale para las finanzas, para la política o para el periodismo. Pero sí que es verdad que va a llevar tiempo porque se ha instalado una enorme desconfianza
y por lo tanto vamos a tener que trabajar todos y hacerlo con rigor, con esfuerzo, con profesionalidad, con transparencia y desde luego con total honestidad. Por cierto, ¿qué le parece la reforma que hemos conocido? La conocíamos en el día de ayer, ese ajuste del 60% de la banca nacionalizada para intentar meterlos en vereda. Bueno, yo creo que la reforma va en la buena dirección desde el punto de vista del saneamiento del sistema financiero. Hemos probado bastantes cosas antes de llegar a este punto, ¿no? Porque primero pensamos que se podía arreglar la situación sobre la base de un proceso de concentración, es decir, propiciando fusiones, sobre todo de cajas de ahorros. Vimos que eso resultó claramente insuficiente. Después se intentó que el saneamiento se produjera contra los balances y las cuentas de resultados de las entidades más afectadas. Vimos de nuevo que eso no era suficiente y al final ha habido que recapitalizar esas entidades, nacionalizarlas y recapitalizarlas con recursos que hemos tenido que pedir a Europa. Es lo que se llama el rescate financiero, que sirve además para compensar la entrega de los llamados activos tóxicos, fundamentalmente de carácter inmobiliario, al famoso banco malo, ¿no? Pero creo que más allá del debate sobre su funcionamiento, incluso los aspectos morales que rodean a operaciones de este tipo, desde el punto de vista de lo que necesitamos, que es un sistema financiero sano, yo creo que por primera vez en mucho tiempo estamos en la buena dirección. Claro, vamos en la buena dirección, pero quizá el problema es que de momento todos los expertos nos dicen que no va a haber crédito, puesto que los bancos todavía tienen que hacer un ejercicio muy grande para recuperarse. El gobierno sigue adoptando medidas, digamos, bueno, pues para ajustar todavía más la economía. Por lo tanto, ¿de qué manera iniciamos la recuperación, la senda del crecimiento? Porque evidentemente, sin inversión, sin crédito, complicado que crezcamos. Absolutamente. Ahora, yo creo que tenemos que verlo en términos de condición necesaria, ¿no? El crédito no va a volver si nuestro sistema financiero no es sano y lo que está procediendo es a su saneamiento. Otra cosa es que sea un saneamiento que no necesariamente propicie flujos de dinero monetario, flujos monetarios que permitan que eso se reoriente hacia el crédito, ¿no? Es más, en estos momentos tenemos un sistema financiero que juega un papel inverso al que la economía le asigna, ¿no? Que es canalizar el ahorro hacia la inversión y por lo tanto financiar la actividad económica. Y en cambio tenemos un sistema financiero que más bien está drenando recursos del sistema porque los necesita para sus propias necesidades, ¿no? Para su propio saneamiento. Y eso es algo que efectivamente hay que plantearse porque no basta con sanear los balances, necesitamos que la banca vuelva a tener la liquidez suficiente como para que eso se transforme en crédito y por lo tanto hay que seguir profundizando en la reforma. ¿Habría que obligar a la banca, por ejemplo, a que dé crédito? Yo creo que obligar en una economía de mercado es una palabra demasiado fuerte, ¿no? Yo creo que habría que instrumentar los mecanismos para que la banca pueda tener más fácil otorgar créditos, pero precisamente uno de los problemas que tenemos es que probablemente la banca ha dado créditos con excesiva alegría en el pasado, ¿no? No hay que ir a mecanismos coercitivos, sino a que funcione la racionalidad económica. Y ya que le tengo aquí, señor Piqué, tampoco le quiero robar mucho tiempo, me consta que tiene prisa. ¿Cómo han recibido desde Vueling la OPA lanzada por IAG? ¿Será positiva para la compañía? Bueno, como sabrán muchos de ustedes, el Consejo de Administración, empezando por su presidente, tiene lo que se llama el deber de pasividad, ¿no? No nos podemos pronunciar respecto a una operación corporativa de este tipo, precisamente para no influir en el ánimo y en las decisiones del conjunto de los accionistas. Por lo tanto, tengo la obligación de ser prudente en el bien entendido que estamos hablando de IAG, que es uno de los holdings de transporte aéreo más importantes del mundo y que por lo tanto no solo merece respeto sino la máxima atención. Por último, señor Piqué, ¿se queda usted en la empresa privada o le volveremos a ver en la política? Yo ya le he dedicado a la política muchísimos años y disfruto mucho de la empresa privada. Josep Piqué, presidente de la Asociación para la Búsqueda de la Excelencia, presidente de Vueling, gracias por atendernos. Ha sido un placer. Un saludo. Miramos la actualidad con otros ojos. Primera hora. Desde todos los ángulos y a través de todos los prismas. Con Arturo Criado.
8 de la mañana, 42 minutos, 7:42 en Canarias. Me van a permitir que cambie radicalmente de tema. Estaban aquí todavía sacando los cuchillos en torno a todo el tema del sistema financiero, pero me van a permitir que demos una vuelta y que saludemos a Francisco Cal, el nuevo presidente de Tecniberia. Muy buenos días, señor Cal, ¿cómo estamos? Buenos días, muy bien, ¿y usted? Pues estamos viendo cómo va evolucionando todo el tema de la obra pública. Estábamos escuchando estos días a la ministra de Fomento, Ana Pastor, decirnos, bueno, pues que hay que empezar a replantearse determinadas inversiones que se han hecho, que hay que redimensionar determinados proyectos que tenemos en cartera. ¿Es una revisión necesaria ahora mismo? Hombre, hay muchas cosas que están hechas que evidentemente no se van a poder deshacer. Eso está ahí. Sin embargo, lo que sí se pone de manifiesto, y me remito también a las palabras de la ministra, con la que estuve todavía en un desayuno hace unos días y personalmente hace muy poco, que lo que se ve es que ha habido una falta, al menos, de planificación global multimodal. Porque se han hecho, y me remonto a 20 años ya, se ha hecho alta velocidad Madrid-Sevilla con un enorme aeropuerto en Sevilla, que ha estado, no sé en este momento, pero ha estado medio vacío muchísimos años. La ministra decía que en paralelo con autopistas de peaje se habían hecho autovías que realmente no serían necesarias. Hay aeropuertos enormemente dimensionados, que algunos, por ejemplo, con capacidad para 35 millones de pasajeros, que en este momento, en la historia de ese aeropuerto, nunca se ha pasado de 13 millones. Hasta 35 hay mucho camino por recorrer. Es decir, desde el punto de vista multimodal, de coordinar además infraestructuras que sirven para los transportes de carretera y ferroviarios y los transportes aéreos, no ha habido una visión completa. Pero yo creo que esto arranca ya desde muy, muy lejos. Yo recuerdo hace 30 años, que yo estaba en esos momentos como director de navegación aérea, en el Ministerio de Transportes había una dirección de planificación de infraestructuras del transporte. Pero resulta que en aquel momento ni las carreteras ni a otras infraestructuras de este tipo dependían del Ministerio de Transporte. O sea, por mucho que quisiese planificar el Ministerio de Transporte, había otro ministerio que estaba haciendo otras cosas y no se atenía a esa planificación. Ha habido programación de infraestructuras, no ha habido una verdadera planificación multimodal de las infraestructuras de transporte. No sé si en este momento, yo creo que se puede hacer una aproximación en el PITBI, el proyecto que está a punto de ser aprobado, ya está presentado. Espero que se considere más a fondo la planificación multimodal. Planificación multimodal es lo que ha venido fallando durante estos últimos años. Evidentemente, esto es un dinero que hemos pagado entre todos. A partir de ahora, ¿hacia dónde debemos tender? Es decir, ¿cómo llevamos a cabo esa planificación? ¿Qué actores son los que tenemos que poner de acuerdo? Porque el Ministerio de Fomento puede planificar, estoy de acuerdo, pero muchas de esas obras dependen también de las comunidades autónomas, que también habrá que englobarlas. Habrá que englobar también a los ayuntamientos. Es decir, tenemos una capilaridad dentro de los elementos decisorios del Estado que yo no sé si nos van a permitir conseguir hacer ese plan multimodal del que estamos hablando. Es muy difícil, efectivamente es muy difícil porque son muchos los actores y muchos los decisores. Y además de todo eso, es la presencia de los políticos de distintos niveles actuando y presionando sobre determinados decisores en materia de infraestructuras. No hace mucho yo le oí decir a un presidente de una empresa de este tipo que a ver si por fin no pasan tantos ministros por el despacho, no tantos políticos por el despacho que presionen para hacer las infraestructuras. Tiene que haber unas directrices generales desde arriba, que puede ser un ministerio, no un ministerio de planificación, pero algún ministerio que esté por encima de todos. Por ejemplo, una vicepresidencia de Economía, por ejemplo, donde marque directrices y que haya una cierta autoridad para imponer que esas directrices lleven a la práctica. Si no, nos va a pasar lo mismo. Se pueden hacer autovías autonómicas, y hay algunas, con muy poquito tráfico, y muy próximas a una autovía nacional. No sé si es más importante la nacional o la autonómica. No me pronuncio, pero evidentemente no hacen falta dos. ¿Y de dónde sacamos el dinero que necesitamos para llevar a cabo los proyectos del futuro? Porque el gobierno ahora mismo, por lo que dice, está bastante tieso. Yo en este momento creo que hay un parque de infraestructuras como para no hacer muchísimas más.
hay un problema para el cual necesitamos mucho dinero, que es el mantenimiento de las infraestructuras que ya tenemos. Las autovías de primera generación, que ya han tenido unos primeros presupuestos hace unos años para ir renovándose, y verán ustedes si circulan por algunas que ya hay grandes renovaciones, pero si circulan por otras, verán que están en muy mal estado. Y lo que se exige en este momento, más que hacer grandes nuevas infraestructuras, es mantener lo que tenemos. Porque si no lo mantenemos, se nos viene abajo y puede desaparecer. Eso es. Y ahora, ¿de dónde sacamos el dinero? Pues creo que habría que acudir, como se ha hecho en el mantenimiento de las autovías de primera generación, perfeccionándolo un poco porque ha habido ciertos problemas, acudiendo a la financiación privada, a la financiación público-privada, a los famosos PPPs o CPPs, como podemos decir en castellano. PPP es en inglés public. Bueno, voy a decirlo en castellano. Sí, por favor. Colaboración público-privada, CPP. Colaboración público-privada. ¿Y eso significa que hay que terminar pagando una parte? No, que hay una entidad privada que financie, y evidentemente no tiene por qué cobrar del pasajero, sino de un peaje en sombra que lo puede pagar lo paga el Estado. Sí, al final, que ese peaje en sombra o ese peaje encubierto al final lo pagan los consumidores, no pagan los consumidores. Efectivamente, pero es que eso es lo que yo quería oír. Paga el uso, en esos no paga el uso directo como pasa en las concesiones de autovías. Sí, al fin y al cabo estamos hablando de un peaje encubierto. Eso es así, evidentemente. Sí, al final lo paga el ciudadano. Lo paga el ciudadano, no lo pasa, no fundamentalmente el pasajero. A diferencia de lo que sucede en el mundo de la aviación, que en los aeropuertos siempre se dice, es que los pagamos todos los españoles. Miren, no, los aeropuertos los pagan los españoles que pasan por los aeropuertos. Porque AENA no recibe ni un solo euro de los presupuestos del Estado. Entonces, ¿quién paga? Los que pagan las tasas, pasajeros, aviones, etcétera. Eso al final es como acumular, es como el déficit de tarifa. O sea, lo que vamos a hacer es acumular más déficit, es decir, déficit encubierto. Efectivamente, pasamos a que no lo pague el usuario, sino que lo paga el Estado. Papá Estado, como siempre, lo termina pagando las cosas. Eso por un lado. En el caso de las infraestructuras. Los déficits hasta ahora han sido muy pequeños y ha ganado mucho dinero durante mucho tiempo que le ha permitido hacer infraestructuras. Ahora, en otros sitios... Las carreteras ahora mismo, es decir, lo que estamos escuchando, las autopistas de peaje, que son privadas, inversiones importantísimas, que ahora no dan los resultados y la cuenta de explotación no sale, y ahora tiene que venir otra vez papá Estado a poner dinero. Y esto ya sí que empieza a entenderse relativamente poco. Una cosa es que venga una entidad privada a ayudarme a mí a mantener las carreteras que son de uso nacional y uso público, y otra cosa es que papá Estado tenga que ir a una empresa privada a solventar su problema de su cuenta de explotación sencillamente porque los números ahora no le salen. Porque si eso fuera así, yo entonces lo que reclamo es que eso también papá Estado no lo haga para todos los empresarios, seamos pequeños o seamos medianos, precisamente los pequeños que lo estamos pasando no mal, sino rematadamente mal. Claro, y entonces cuando uno empieza a decir, ¿y por qué papá Estado no mete dinero y no insufla y no en el tráfico mercantil, para el tráfico financiero, para que las pequeñas empresas podamos dotarnos de dinero para poder salir adelante? Porque eso se lo hacen en este caso a las grandes empresas que han hecho grandísimas infraestructuras privadas, no públicas, privadas en autopistas de peaje privado. Pues hombre, la verdad es que esto cuesta entenderlo, y muy probablemente a lo mejor hay que hacerlo así para que el Estado salga adelante, para que Bankia salga adelante y para que todos salgan adelante. Pero desde el punto de vista de usuario, y en este caso en el mío doble como pequeño empresario, es que me cuesta mucho entenderlo. Yo que vengo reclamando a la administración dinero para precisamente solventar el problema de tesorería que tenemos las pymes, y nos encontramos ahora que llega la empresa Pim Pam Pum Sociedad Anónima, que ha hecho la gran autovía Madrid no sé dónde, y como no le salen los números del peaje, ahora tenemos que ir todos a solventarlo. Pues en fin, estas cosas, yo no sé, a mí personalmente me cuesta mucho entenderlas, Y no te lo estoy diciendo a ti porque piensas que tú eres el culpable, ni mucho menos, porque yo sé que no lo eres además, Al contrario. Y yo en este momento presido una patronal, como sabes, que es la Tecniberia, donde hay pues empresas grandes, una veintena de las 300 que tenemos. Las demás son pymes y están en una situación fatal y queremos que fluya el crédito. Bueno, afortunadamente alguien se está empezando a acordar, concretamente Cofides está tratando de sacar una línea básicamente para la internacionalización, porque también la salida de las empresas de ingeniería en este momento está fuera. Aquí no tenemos nada. Hay que pensar que la licitación global de la administración pública desde el año 2007 al año 2012, todavía no está cerrado 2012, pero ya se puede saber lo que hay, ha bajado el 81%. Pasó número de 1.000 millones en el año 2007 a 190 millones
en el año 2012. Pero si nos vamos al Ministerio de Fomento, que es el de verdad, inversor, ha bajado se ha quedado en el 10%. Ha pasado de 750 millones a 75. Por eso las números redondos. No tomen los números exactamente. De ahí que haya que salir. No hay más remedio que salir. Y para salir, ¿qué problemas tenemos? Tamaño de empresa. Entonces, yo, en mi pequeña aportación en el ICES, estoy pidiendo que apoyen a los consorcios. Y si puede ser a los consorcios verticales, mejor. ¿Qué quiero decir con esto? El consorcio vertical es necesario porque hay muchos países, sobre todo los que están al otro lado del Atlántico y ya en un franco desarrollo, que piden que les hagan todo. No que les hagan el proyecto, que ya licitarán o no, digan, mira, hágame usted la autovía o hágame usted la... llave en mano. El llave en mano. Y llave en mano significa que hay que llevar a la ingeniería, hay que llevar al constructor y hay que llevar al financiero y a la empresa de seguros muchas veces. Entonces, nosotros en este momento estamos trabajando con comercio para tratar de organizar consorcios verticales con empresas pequeñas. Las empresas grandes de constructoras lo saben hacer muy bien. Sí, y así están triunfando. Y son buenas, las empresas grandes lo saben hacer muy bien. Pero las empresas pequeñas necesitamos este tipo de apoyos y estoy totalmente de acuerdo contigo con lo que me estás diciendo. Y una pregunta. Está claro que el modelo aquí está saturado. Y además es que no sé cómo ha durado tanto tiempo, es decir, porque esto ha vivido básicamente financiado por el Estado, es decir, por un papá Estado que daba dinero a las constructoras en ingeniería. ¿Dónde se está exportando el modelo? ¿Cuál es el core business que se dice? ¿Dónde está? ¿Es Sudamérica? ¿Es Asia? Es decir, porque me da la impresión de que se está intentando transportar el negocio exclusivamente a Sudamérica. No lo sé, pregunto por eso. Es decir, y el negocio, yo creo que el mundo se está enfocando a la parte de Asia, es decir, quizá estamos cometiendo los mismos errores intentando vender en zonas con un riesgo geopolítico bastante elevado. Es decir, no sé si estamos cogiendo más riesgo. El mayor número de proyectos está en Latinoamérica. En volumen económico está en Asia. Se puede decir que hay alguna empresa, no voy a hacer publicidad, no voy a decir nombres, alguna gran empresa asociada a nosotros, que en este momento tiene en Arabia Saudita 7 grandes proyectos. Y no estoy hablando del tren de alta velocidad, que es un consorcio, es otra empresa, que es una empresa que por su naturaleza trabaja consorciadamente, porque trabaja como nos gustaría que trabajasen todas las empresas de ingeniería, como trabajan las empresas de ingeniería en América, por ejemplo. La empresa de ingeniería es la líder y ella es la que contrata a los constructores. Aquí es al revés. Si se puede hacer publicidad. Sí, no hay problema. Ya estuvo la presentación el otro día el consejero delegado del señor Lladó, pero es que tiene el 95% del negocio, lo tiene fuera y ha creado una marca muy potente, con una estrategia muy clara. 6.500. Este año contratado incluso. Luego hay otras empresas no tan grandes como Técnicas Reunidas, un poquito más pequeñas, pero con un prestigio mundial terrible. Españolas buenísimas. Las conocemos, están en la Patronal de Madrid. Sí. Pero y en construcción, las constructoras españolas están llevándose en las 10 primeras empresas, en un ranking hecho por americanos, en las 10 primeras concesionarias hay 7 españolas. Y además la primera y la segunda son españolas. Sí. O sea que en eso estamos muy bien. Pero los pequeños no. Todos los pequeños necesitan, primero, tamaño. Segundo, financiación. Yo creo que la operación de Cofidis, que es fundamentalmente para ayudar a implantarse, no darte un dinero y vete por allá, no, es ayudar a implantarte en el extranjero. O bien ampliar una filial que tengas, o comprar una empresa. Además, yo diría que si uno se quiere ir al extranjero, o compra allí una empresa, o hace una alianza estratégica con una empresa de allí, o si no, no tiene nada que hacer. Y para eso, este apoyo del Cofidis a mí me parece fundamental. Francisco Cal, presidente de Tecniberia, gracias por estar con nosotros y por pasar estos minutos aquí en Primera Hora. Ha sido muy agradable y muy ameno. Señores, gracias también a nuestros invitados, a nuestros analistas en el día de hoy. Gracias a Domingo Soriano, a Alfonso Tezanos, a Ramón Zárate, a Ricardo Ruiz de la Serna. Les espero la semana que viene por aquí. Un saludo. Y nosotros, señores, antes de mirar a los mercados, como siempre, titulares con María Serrano.
Y comenzamos con el titular de Alfonso Tezanos. Los usuarios y los accionistas han sido los que han perdido. Nos hemos guiado por una información contable que la hacía Solventi y no era así. También los trabajadores serán quienes sufran las consecuencias de una mala gestión de Bankia. Pero ¿quién supervisa todo esto?, se pregunta. ¿Dónde ha estado el Banco de España todo este tiempo? Domingo Soriano, dos momentos interesantes sobre Bankia han sido las declaraciones de Blesa en el Congreso. Aseguraba que Bankia era sana y solvente un día antes de que se anunciara el plan de reestructuración. Asegura Soriano que las cajas rescatadas están dirigidas por políticos y eso no debe olvidarse. Es razonable el plan de Gorrigolzarri, dice, me ofrece optimismo. Qué difícil mantener el rigor, es un problema. Ricardo Ruiz de la Serna, me indigna de Bankia la situación de impunidad en la que nos encontramos. Me parece injusto que los trabajadores de Bankia tengan mejores condiciones que los despidos en otros sectores. Espero que no queden impunes aquellos que han mentido y han ocultado información. Ruiz de la Serna dice, veo indicios de manipular los precios de mercado, algo por lo que en España nunca se ha condenado a nadie. Y terminamos con el titular de Ramón Zárate. Con la fuerte reducción de Bankia es lógico que con poco que haga gane dinero. En España las cajas han jugado a ser bancos de inversión al estilo JP Morgan y ahora van a volver a ser cajas de ahorro, que es lo que tienen que ser. Me sorprendía que Bankia mantenga la banca privada, dice. Me parece que Gorrigolzarri ha dado muchos titulares, pero queda mucho por aclarar. ¿Por qué no se vende Bankia?, se pregunta Ramón Zárate. Se sabía que había una oferta en firme por parte de la Caixa, pero lo que está claro es que no se vende porque se sigue manipulando políticamente. Pues en segundos miramos a los mercados. En la preapertura nos contagiamos del optimismo de Estados Unidos sobre el precipicio fiscal. Los futuros apuntan a subidas. Nos escriben también en Twitter. Nos escribe Javier Nobleja, que nos dice: futuros beneficios de Bankia cuando quede convertido en banco regional, ¿cómo los van a conseguir? Su futuro será absorbido. Y además recuerda imágenes de la época de Blesa en Caja Madrid. Todo dan sonrisas, dice. Blesa, Aguirre, Fernández, Beteta, ahora todos mutis. Son las 9.